En este laboratorio de instrumentos se identifica previamente el módulo de panel de control de navegación de la aeronave en clase y luego se identifica cada uno de los instrumentos comúnmente llamados XPAC a los instrumentos de vuelo. También se visualiza las entradas de presión, pitot y estático dentro del módulo para una mejor interacción con los instrumentos del módulo. El tubo pitot es usado para medir la velocidad basada en la diferencia de presión estática y presión de impacto, y la toma estática mide directamente la presión estática en la aeronave. Estas entradas de presión están relacionadas directamente con el indicador de velocidad, altímetro y bariómetro, donde el único instrumento que recibe la presión pitot es el velocímetro. Dentro de los instrumentos vistos físicamente se tiene el velocímetro o indicador de velocidad aerodinámica o velocidad horizontal. Mide la velocidad relativa del avión con respecto a la masa de aire en que se mueve e indica la velocidad en nodos. Los elementos de este instrumento se tiene el elemento detector, que es el tubo pitot, junto a la toma estática, por donde detecta la diferencia de presiones. El elemento medidor se tiene el diafragma. En el elemento acoplador se tienen los piñones y engranajes que hacen la conversión de la diferencia de presiones a un indicador. Por ende, se tiene como elemento indicador al puntero o aguja de indicación. En el altímetro se tiene que mide la diferencia de altitud de un punto de donde se encuentra localizado a un punto de referencia. Sus elementos se tiene el elemento detector, que hace la toma de presión estática ubicado en la parte externa del módulo. El elemento medidor, que es el aneroide, que se mueve por la presión ejercida en el mismo. En el elemento acoplador se tienen los engranajes, hacen la conversión mecánica de la lectura de presión. Y en el elemento indicador se tiene la aguja de indicación que muestra el valor medido en el instrumento. En el instrumento manómetro, que indica la presión, se tiene como elementos detector a la entrada de presión, como elemento medidor al tubo de Bourdon, que este se expande cuando existe presión dentro del instrumento, como elemento acoplador a los engranajes que hacen la conversión mecánica y como elemento indicador la aguja de medición. También se vio dentro de los instrumentos el indicador de horizonte artificial o indicador de actitud, que muestra la orientación de la aeronave respecto al horizonte, donde se puede ver el ángulo de alabeo y cabeceo. Dentro de los elementos se tiene el elemento detector y medidor al giroscopio, al acoplador los engranajes y circuito interno, e indicador la escala de valores y la línea de horizonte, de forma didáctica por fuera del instrumento. Por otro lado se tiene al indicador de viraje y ladeo, que muestra si el avión está girando hacia el lado que lo hace y su velocidad angular de viraje. Está compuesto por un rotor y una cuna, siendo el giroscopio el eje de eje horizontal. Dentro de sus elementos se tiene como elemento detector y medidor el giroscopio, el acoplador la cuna, el indicador la aguja y el indicador de viraje, y en la parte inferior de la vista del instrumento. Como conclusión de este laboratorio se ha observado que el experimentar directamente con los mecanismos de los instrumentos y relacionar su comportamiento en la aeronave ayuda a comprender de mejor manera los conceptos teóricos y el reconocimiento de sus elementos. También ayuda a que se pueda comprender cómo es que funciona cada instrumento. En el segundo laboratorio se tiene como objetivo comprender la presentación y distribución de los instrumentos dentro del panel de control. Para este laboratorio se hace uso del Flight Simulator y se ha configurado de forma práctica el módulo de aeronave Cessna, donde se visualiza el panel de control y los instrumentos agrupados.
como el indicador de vuelo, motor y navegación. Adicionalmente, se puede reconocer directamente con el simulador la presentación de los instrumentos, cuantitativo, cualitativo y directora. En la presentación cuantitativa se tiene un indicador de escala numérica o de valor, ya sea circular, recta o digital, como un contador. Redundando, indica un valor numérico que ayuda a determinar el índice del valor dependiendo del tipo de instrumento. En la presentación cualitativa, identificamos por las características de color y gráficos, que ayudan a identificar si están en los parámetros o escalas correctas, dependiendo del instrumento. Ejemplo, el horizonte artificial muestra dos colores, donde el indicador se sitúa en la intersección de ambos, y cuando exista algún movimiento en este, se tendrá visualmente el cambio, de manera gráfica. Presentación directora se muestran los datos de navegación y posición de vuelo, como es el caso del horizonte artificial, indicador de viraje y ladeo, y el giro direccional, que muestran directamente el estado de la aeronave de forma simbólica y directa. Dentro de las conclusiones de este laboratorio se tiene que reconocer la presentación y distribución de los instrumentos dentro del panel de navegación, ayuda a reconocerlos de forma más rápida respecto a sus indicadores, ya con el previo conocimiento del anterior laboratorio, de su comportamiento y funcionamiento de cada uno de ellos. Adicionalmente, podemos concluir de que cada instrumento no solo puede tener una presentación, puede tener más de dos presentaciones, ya sea cuantitativa y cualitativa, cuantitativa y directora, que ayuda de forma didáctica a su reconocimiento de cada indicación del instrumento. En este simulador de Luis Monteiro se puede ver directamente y de forma práctica el comportamiento del tubo Pitov y toma estática respecto a los instrumentos que usan estos mismos, que son el velocímetro, altímetro y el vertical speed. En la parte derecha del simulador se tiene en un cuadro referencial de altitud y velocímetro, donde al hacer cambios uno respecto al otro se ve el cambio de indicaciones en los instrumentos. En este caso, si la toma estática o Pitov están bloqueados, también se observa su comportamiento, donde se tiene que la presión anterior a ser antes de ser bloqueada queda dentro del mismo, y sus nuevas lecturas de valor rondarán respecto a esta última, viendo como error la indicación dentro del instrumento, y se verá el cambio de valores en los instrumentos, ya sean correctos o erróneos respecto a la lectura correcta. El laboratorio se ha configurado el osciloscopio con la punta de prueba a las salidas del mismo para obtener una señal de salida y observar su comportamiento, donde hemos realizado la lectura de los valores de esta señal, ya sea su amplitud de voltaje, frecuencia y periodo. En este caso, la frecuencia es de 10 kHz y relacionando con la longitud de onda se tiene que para esta frecuencia es igual a 30 kilómetros. Esta frecuencia está ubicada en low frequency, donde el tamaño de la antena deberá ser muy grande para este tipo de señal. Se transmite para llegar a superficies de difícil acceso o medio de propagación. El tamaño de la antena permitirá que tampoco exista atenuaciones de transmisión.